Estoy un poco batallando con mis lentes porque no me los había puesto, pero ahora tengo problemas en mis ojos y no veo muy bien todavía. Pero qué bueno que están aquí, qué bueno que ya están listos. ¿Alguien escuchó el bajo en la adoración? No sé si oyen el tum, 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 pum. No sé cómo hace, pero eres increíble, Aarón. Creo que he descubierto que mi instrumento que más disfruto es el bajo, ya sea Iram o Aarón o, o ahora Toño que lo estén tocando, es increíble. Bueno, a mí me gusta mucho, me encanta adorar en mi casa. Quizás si hay mejores grupos de alabanza, quizás si hay mejores, quizás, ¿no? Para mí ellos son los mejores, no los cambio por nada, es increíble, me encanta estar ahí abajo, también aquí arriba, también me gusta cuando canto, pero también me encanta disfrutar. Hoy ha sido un día un poco loco y quiero dar la bienvenida a todos, bienvenido, qué bueno que estás aquí, que aceptaste la invitación de Héctor. Tú ya habías estado con nosotros el domingo, ¿verdad? Qué bueno que pudiste estar hoy otra vez con nosotros y bienvenidos a todos los que nos ven a través de ya sea Facebook o YouTube, o quizás estás sintonizando la radio por Vive Radio, la 104.5. Qué bueno que estás conectado. Si es tu primera vez conectado, no sabes ni qué ondas, ahí permanece. Creo que hoy Dios tiene una palabra para tu vida que puede cambiar tu futuro. Y para todos nosotros, qué padre que pudieses estar. La verdad ha sido un poco complicado este día y raro. Hace un momento antes de subir, no sé si aún ando roja, pero me dio alergia, no sé qué. Ya estaba muy estresada, aparte de que estaba estresada por la palabra de hoy, pero creo que Dios habló hacia mi vida, o Dios me habló a mí, me dio una palabra para mi vida, o sea, a mí me retó y creo que este es el momento también para compartírsela a todos ustedes. Y si tú estás aquí en el auditorio, qué padre, y creo que Dios hoy quiere hablarte. Y Dios tiene una palabra para tu vida hoy, lo creo, espero poder ser lo suficientemente capaz de poderlo transmitir a tu vida y también a ti que te conectaste hoy, no es casualidad, Dios quiere hablarte. Y quiero, el título que le puse hoy, batallé demasiado, pero creo que el título hoy no es lo más importante, sino lo que está adentro, pero es nuestro turno. Y quiero que le digas al que está a un lado tuyo, es nuestro turno, ha llegado nuestro momento. Y lo creo firmemente y quiero hablarte hace tiempo, bueno, quiero hablarte y la base bíblica que vamos a estudiar hoy, quizás ya has escuchado esta historia si tienes mucho tiempo en la iglesia o quizás tienes poco y no has oído acerca de esto, pero está basada, vamos a leer un poquito de Segunda de Reyes 13, bueno, mucho, realmente debo de confesar, no está tan cortito, está un poquito largo. Pero vamos a aprender mucho a través de esto. Dios me habló a través de esto y creo que hoy Dios te va a hablar. ¿Y por qué no oramos juntos para que Dios hable a nuestras vidas y pueda Él hablar lo que necesita nuestro espíritu escuchar? ¿Sale? Señor, esta noche te damos muchas gracias por permitirnos estar juntos, por poder estar quizás sintonizando desde mi celular, mi televisión o desde el auditorio. Gracias, Señor, sabemos que tú tienes una palabra para nuestras vidas. Queremos que pongas nuestro corazón y nuestra mente atenta y poder escuchar lo que tú nos quieres decir, poder entender lo que tú nos quieres decir y avanzar hacia lo que tú quieres que vayamos esta noche en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hace días estás viendo una iglesia y le decía antes, y si no sé si recuerdas, los que tienen tiempo en la iglesia decimos, vamos, voltea y chócala con el que tiene un lado. Y ya no se puede eso, la verdad no lo había pensado, pero antes siempre decimos, vamos, chócala antes de empezar la prédica y la bienvenida, así lo recuerdan. Y digo, oye, es cierto, ahora no podemos chocarla. Y decía, voltea y hazle ojos locos. Vamos a hacer eso, voltea con el que tienes a un lado, porque no le puedes dar una sonrisa tampoco. Así que intenta hacerle unos ojos locos al que tienes ahí a un lado esta noche. ¿Sí funcionó más o menos? Bueno, dijeran los políticos, vamos a entrar en materia. Quiero leer acerca de Segunda de Reyes y hace tiempo estuvimos hablando un montón acerca del pueblo de Israel y vamos a hablar otra vez del pueblo de Israel, pero un poquito, no mucho más adelante. Y vamos a leer, creo que está ahí en nuestras pantallas y en tu tele, ¿o no? Dice,
Disculpen si los nombres no los menciono correctamente, esto es con anterioridad, entre paréntesis. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a gobernar Israel durante el año 23 del reinado de Joás en Judá, y el reino en Samaria 17 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. ¿Él hizo qué? Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Natán, y continuó con los pecados de Jeroboam, que Jeroboam hizo cometer a los israelitas. Por eso el Señor estaba muy enojado con los israelitas y permitió que el rey Hazael de Aram y su hijo Ben-Hadad los derrotara en repetidas ocasiones. Dale, voy a leerlo mejor acá. Entonces Joacás pidió en oración la ayuda del Señor, y el Señor ¿qué? Oyó su oración. Creo que lo puedes decir, ahí está en pantalla. ¿El Señor qué? O sea, después de que viene un pueblo que ha pecado, que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios, en un momento el rey Joacás pide oración y la ayuda del Señor, y el Señor oye su oración. Pues veía la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre los israelitas. Así que el Señor envió a un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía de los arameos. Después Israel vivió a salvo otra vez como en los tiempos anteriores, ¿sí? O sea, ve al rey y le dice: ayuda, Dios, Señor, por favor. Dios los ayuda. Israel vuelve de nuevo a vivir como en los mejores tiempos. Recuerden el pueblo de Israel al que Dios le entregó una tierra prometida y todo, ¿sí? Sin embargo, y ya ese sin embargo a todos sabe que va a cambiar la trama de la historia, ¿verdad? Esto es mejor que las novelas. Los israelitas siguieron pecando. Pero fíjate, ¿quiénes? Los israelitas. Anteriormente hablábamos que los reyes estaban y habían enseñado al pueblo a pecar. ¿Estás conmigo? O sea, iba del rey hacia el pueblo. Pero ahora el rey había ido con el Señor les había traído la misma tranquilidad que tenía antes. Pero ahora el pueblo regresó a lo que siempre hacía, ¿no? Siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam, también dejaron en pie el poste dedicado a la diosa Acera en Samaria. Finalmente el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores de carros de guerra y 10 carros de guerra y 10,000 soldados de infantería. El rey de Aram había matado a los demás, pisoteándolos como al polvo debajo de sus pies. Dios ya les había traído paz, pero una vez vuelve el pueblo de Israel a pecar como antes lo había hecho, y dice, influenciado quizás por el rey Jeroboam, vuelve, y ¿qué sucede? El rey Aram los hace pedazos nuevamente. Cuando Joacás murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Joás lo sucedió en el trono. Joás gobierna sobre Israel. Joás, hijo de Joacás, comenzó a gobernar Israel durante el año 37 del reinado de Joás en Judá, y reinó en Samaria 17 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Natán, hizo cometer a Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Quiero pausar aquí porque vamos a seguir leyendo y quiero resumir lo que iba pasando. ¿Qué estaba pasando? La ley del promedio, así le puse yo. ¿Qué sucedía? Es una dolorosa realidad, pero rey que estaba sobre Israel, rey que hacía lo malo, porque iban trayendo el pecado que desde el rey Jeroboam dio y dejó de ejemplo a ellos. Entonces venía un rey, así pecaba, alguien los destruía, y luego se levantaba un rey nuevo y parecía que quería ir y fue hacia Dios, y Dios los ayudó y los regresó al Israel de origen, al Israel que tenía todo, paz, etcétera. Pero el pueblo de Israel nuevamente regresa. O sea, era la ley del promedio. ¿Qué es el promedio? Lo que siempre sucede, ¿sí? Entonces ya sabías que el rey que venía, ¿qué iba a suceder? Iban a seguir pecando. Es como, no sé si sienten una similitud, que venga el color que sea, de todos modos nuestro país no avanza. ¿Les suena un poco igual? Sí, la verdad a mí me sonó demasiado igual. Dije, wow, sí es cierto. Y decimos, no sé qué color venga mañana, no sé qué vayan a hacer, pero pues vamos a ir de mal en peor.
¿Lo has dicho o lo has escuchado? La verdad, todos lo hemos dicho. O sea, ¿para qué le echamos la culpa a alguien más? Todos lo hemos dicho. Esto estaba sucediendo en el pueblo de Israel con sus reyes. Estaban en destrucción, sí, el pueblo que Dios sacó, que vio milagros, que Dios los alimentó, que les entregó su tierra a pesar de que había ejércitos mayores que ellos, más fuertes que ellos, etcétera. Ese mismo pueblo estamos hablando, el que ahora había pecado y seguía pecando, y sus reyes y sus gobernantes seguían pecando y no se arrepentían de sus pecados. Pero qué curioso, sabían del poder de Dios, porque en los momentos que dijeron ya no podemos más, ¿qué hicieron? Buscaron a Dios, pero su naturaleza pecadora no la quisieron dejar. Aunque Dios obró y hizo milagros, no quería decir que la condición del corazón de Israel ya era el correcto. Ojo, Dios puede estar obrando en nuestras vidas, a nuestro alrededor, puede salvarnos, pero no quiere decir que nuestro corazón sea el correcto, porque al momento que ya vieron que todo estaba bien, ¿qué sucedió? Volvieron al promedio. Por eso le llamé la ley del promedio, y que el promedio es lo que todos hacen, ¿no? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Y voy a seguir leyendo. A continuación lo que hacen es que se regresan. No sé, y es muy difícil quizás para ti ahorita que leímos, que recuerdes que ya hablamos acerca del reinado del rey Joab. O sea, ya lo mencionamos, ya murió. Y ahora la historia que vamos a leer habla de este mismo rey. Se regresa en la historia. ¿Sí estás conmigo? Porque ya lo había matado aquí y nos regresamos en el tiempo. Y dice, esta es la última profecía de Eliseo. Sí, Eliseo era esa persona que era el profeta que se había levantado en ese momento, que estaba después de Elías, y era el que en su momento daba dirección al pueblo. Aunque había un pueblo en pecado, los profetas estaban ahí. ¿Sabes conmigo? Sí. Dice, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, o sea, esta enfermedad iba a matar a Eliseo, como ya se había dicho, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciéndole, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo, o sea, fue a buscarlo, se está muriendo, pero su dolor y su llanto quizás no era sobre todo porque estaba muriendo, porque su clamor hacia él fue ayuda, porque ahí vienen los carros contra nosotros y nos van a hacer pedazos. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Y Eliseo le dijo inmediatamente, entonces Eliseo está a punto de morir. Yo me imagino que se sentía súper recontra mal en ese momento, o sea, era una enfermedad que lo estaba matando. O sea, estaba en el lecho de la muerte. Eliseo comenzó a hablar y a dar dirección. Y eso es un punto importante que lo vamos a tomar. Dice, consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que le indicó. Luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso 2 manos sobre las mangas. Me brinqué. Y luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus 2 manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey dispara una flecha y Eliseo proclama, o sea, le da esta palabra a él. Recuerda, es un profeta en la tierra de Israel. Esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. En ese momento, aunque el pueblo de Israel andaba en pecado y haciendo lo que quería, ¿sí? Y aunque ni siquiera el corazón del rey era totalmente correcto, pero sabía que en Dios podrían encontrar la victoria, en ese último momento de Eliseo le dice, haz esto, abre la ventana, y cuando la lanza le dice, ahora esta flecha es del Señor, una flecha de victoria, y le dice, vas a obtener victoria. Pero espérense, no cantemos victoria. Luego Eliseo le dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. ¿Cuántas flechas tenía Eliseo en la funda o aljaba también le dicen? En la aljaba, no sé, no dice aquí. Pero dice, levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso.
Entonces el rey las tomó y golpeó en el piso, ¿cuántas veces? 3 veces. Pero el hombre de Dios, o sea, Eliseo, se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Y quiero entender un poco el enojo del profeta Eliseo en ese momento. O sea, te acababan de dar una palabra en la cual por fin te estaban diciendo que Aram ibas a hacerlo para un lado, ibas a vencer y ya no más serías oprimido o estarías en guerra con ellos. Aparte de que en este momento Israel contaba con muy poquitos hombres, muy poquitos caballos, muy poquitos, o sea, ahorita dijimos que se iban acabando, después los destrozaron. O sea, al momento del reinado de Joam, yo creo que no le quedaba casi nada de hombres de guerra, ni de armamentos, ni cómo moverse, ¿no? Y Dios le acababa de decir: te voy a dar la victoria sobre ellos. Yo en ese momento hubiera estado la fe hasta acá, diciendo: Dios nuevamente su favor sobre nosotros. Y le dice: golpea el piso, y solamente lo hizo 3 veces. ¿Por qué lo hizo 3 veces? No sé. Quizás hubiera sido más fácil que Eliseo le hubiera dicho cuántas veces. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si Eliseo hubiera sido más claro, al pobre rey Joab no le hubiera ido tan mal, y menos a Israel, ¿verdad? Pero lo dejó abierto, no dijo cuántas veces, tampoco sabemos cuántas flechas tenía para golpear en el piso el rey. Pero el enojo más grande de Eliseo fue que pudiste dar más, pudiste hacer más. Esto que tú ibas a hacer iba a darte una victoria sobre tus enemigos. A pesar de la situación actual de Israel, a pesar que estaban en desventaja, a pesar de que había pecado por doquier en el pueblo, que era el pueblo o es el pueblo elegido de Dios, le iba a dar la victoria. Te paraste. Se paró en medio de golpear el piso. Y ahorita lo vas a entender más, y estoy muy emocionada por esto. Y hoy quiero decirte 3 cosas que Dios te quiere decir a ti en lo personal. Y he estado pensando todo este rato si es muy fuerte decir que Dios me dio esta palabra para este día, para este momento. No lo sé, todo el día ha sido un día muy raro desde muy temprano, pero creo que sí es. Y antes empecé a leer un libro donde capté muchas de estas cosas, y creo que este libro no fue casualidad. Le decía a mi papá: puedo estar loca quizás y verme como mi abuela a veces, de ver demasiado a Dios en todas las cosas, pero soy una mujer de fe, entonces está bien. 2 personas nos regalaron el mismo libro en esta temporada, y ahí los tenemos. Y entro al cuarto de mis padres y está el libro, porque uno se lo regalaron a mi papá, pero otra persona me regaló el mismo libro, pero un día después, ¿verdad? Yo le decía, llegué y me dijo: te lo dejó tal personas. Y yo: ese libro que te acaban de regalar, no, en serio te lo dejaron. Y yo: ay, no. Sí, me dijo. Yo: sí, o sea, el mismo libro que le acaban de regalar, pero la verdad no lo habíamos leído, no sé, mis papás. Y lo empecé a leer ayer, y toda la noche esto dio vueltas en mi cabeza, y quiero decírtelo hoy. Dios quiere decirte: 1, es tiempo de salir del promedio. El promedio es lo básico, lo que todos hacían. ¿Cuál era el promedio de los reyes? Pues iba a haber destrucción, no llevaban ni una ganada. Vimos como 3 reyes de Israel, y son 20 y tantos años de reinado de algunos, 17 de años. ¿Cuántos años estamos hablando en esta temporada que leímos? O sea, la leímos en un segundo, pero eran años de la vida de Israel. Y el promedio, o sea, no se esperaba nada más de los reyes, no se esperaba nada más de los pueblos. Esta es una realidad. Nos encontraremos definidos por la mediocridad si no decidimos desafiar las posibilidades. El promedio es mediocre. Vivir una vida promedio, una familia promedio,
Una vida promedio es algo mediocre. Si comenzamos a igualarnos a lo que todos, pues esto es lo estándar. Vamos el domingo a la iglesia, quizás el miércoles, depende cómo andemos ahí, nos registramos o no nos registramos, y quizás asisto o no a un grupo red, voy a mi trabajo, me caso, luego tengo hijos. Eso es todo lo normal. ¿Para qué hago algo más? Pero lo promedio es mediocre. Las posibilidades son que tú y yo caeremos en mediocridad, porque vivimos en un mundo promedio. Es más, en un país que ni siquiera es promedio, creo que está por debajo. Y todas nuestras fichas a nuestro alrededor apuntan para que tú y yo seamos promedio. No sé cuántas habilidades tú tienes. Y a veces digo, ¿por qué no nací con todos esos dones o con todo eso a mi alrededor o con todas esas facilidades quizás? Y dices, no, pues obviamente soy promedio. Es más, ¿cuántas veces dijiste, yo solo quiero pasar desapercibida? No quiero ni notarme mucho, pero pues tampoco ser de los raritos que se esconden. Quiero ser promedio. Yo lo llegué a decir, quiero ser una persona que no se nota en la universidad. Quiero ser una persona que no se nota, que no tiene problemas con nadie, pero pues tampoco es la mejor amiga de todos. O sea, en medio. ¿Lo has dicho alguna vez? Pues el promedio es mediocre. Y me lo digo a mí. Y cuando lo leía, la verdad, yo estaba llorando en ese momento y Dios está hablando a mi vida. Pero está hablando a tu vida. Y sí, las posibilidades de que tú y yo estemos en el promedio son muchas, son grandes. Por eso se llama promedio, porque es donde está la mayoría de las personas, es donde viven todos. Estar por encima del promedio exige una decisión. El promedio es sencillo, es cómodo. Unas calificaciones promedio son sencillas, son cómodas. Una vida promedio, una mujer, una mamá, una estudiante, una profesionista, en la iglesia, una iglesia promedio es cómodo. Pero cuando decidimos salir de esto del promedio, ni tú ni yo tenemos el control de los dones, de la inteligencia, de los talentos, de los atributos físicos con los que nacimos. Quizás estamos en desventaja de esto. ¿Te has sentido en desventaja? Si yo fuera más inteligente, si yo hubiera nacido en una familia pues con más recursos, si yo fuera así, si yo fuera delgada y alta. Sí, lo he pensado, disculpen. Pero escucha, no lo podemos controlar. No decidimos los dones con los que Dios nos habilita o no, la cantidad de dones que pone en nosotros. No hay un control en nuestras vidas sobre eso. Nadie, ni nuestros padres cuando nos van a crear, pueden controlar eso. Solamente Dios decide esa parte. Pero escucha, lo que sí controlas es si decides vivir tu vida definida y determinada por encima del promedio. Eso sí decides. Con tus pocas habilidades quizás, con lo poco que tienes, con el poco tiempo que tienes, con la familia imperfecta que tienes quizás. Eso quizás no lo has podido elegir tú, pero sí puedes decidir salir del promedio, salir de lo mediocre. Como iglesia podemos salir de ser una iglesia promedio que se reúne los domingos solamente y que todo está muy bonito. Eso es una iglesia promedio actualmente. Pero necesitamos salir de lo confort, necesitamos salir de lo fácil, necesitas salir de lo fácil. Tu ministerio quizás es muy fácil, pues soy anfitrión o estoy en la alabanza, todo bien. Pero ¿en qué momento vas a salir de lo promedio? Porque eso ya es promedio. Voltea a tu alrededor, es una iglesia que sirve. Necesitas salir del promedio y ir hacia lo extraordinario, pero no ser del promedio es una decisión. Tú lo decides. Espero estés respondiendo, casi no los escucho. Quizás es mi alergia la que no me deja escuchar. Es mi responsabilidad tomar y maximizar cualquier potencial que Dios haya dado para el bien de otros.
Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Quizás ese 1, 3 o 5 habilidades, esos 2 o dones que dio a Dios a tu vida, quizás eso poquito que Dios dio, es tu responsabilidad multiplicarlo, exponenciarlo. Y leía a una persona que decía, mira, al final de cuentas, si estás destinado a vivir una vida mediocre, si ya es como el destino según tú, porque a veces creemos que esta vida que nos tocó hay vidas mejores, pues si ya está pronosticado, intenta algo distinto, porque al final si fracasas, pues teóricamente ya estabas destinado, ¿no?, a ser el promedio. Entonces, bajo esa lógica, intenta hacer algo distinto en tu familia, en tu casa, en tu ministerio. Como iglesia necesitamos levantarnos y hacer cosas distintas. Y si al final no era lo mejor y no fracasamos, pues ¿qué tiene? Todos viven en ese promedio, tranquilo. Pero escucha, Dios te ha entregado habilidades, Dios nos ha entregado un potencial, quizás poco y quizás limitado, pero es nuestra decisión y nuestra responsabilidad llevar todo lo que hay en nuestras vidas y potencializarlo. Es tu responsabilidad. Si tus padres no te pudieron dar quizás una educación, no es su responsabilidad que tú no llegues más alto. Es tu responsabilidad comenzar a caminar y pedirte más y estudiar en la noche quizás porque ya eres grande y llegar y lograr eso, llegar a lugares altos en tu empresa, llegar a lugares altos en gobiernos, ¿por qué no? Es tu responsabilidad. Deja de echar la culpa a otras personas, porque lo que tienes te fue dado por Dios, pero es tu responsabilidad maximizarlo, salir del promedio. Iglesia, es tiempo de elevar nuestros estándares de fe. Es tiempo de que nuestro sacrificio sea mayor. Es tiempo de que nuestras expectativas sean mayores sobre lo que Dios va a hacer. Nuestras expectativas sobre lo que Dios va a hacer a través de nosotros mismos, de ti mismo. Necesitamos elevar esas expectativas y comenzar a creer en Dios, en su bondad, en su generosidad, y comenzar a salir del promedio y comenzar a hacer cosas. Pero el hacer el extraordinario, el salir del promedio, tiene que ver contigo. Escucha, cuando hablamos en la historia, primero le dice, toma una y abre la ventana y lánzala. Cuando la lanza, dice, esta lanza es del Señor. Cuando Él la lanza, Él no puede hacer nada, pero Dios la guía y llega hacia donde Dios. Y esa es la parte que Dios hace. Hay una parte de Dios, tu propósito, una sanidad, tu familia en la iglesia, tu ministerio en su máximo potencial. Dios hace una obra. Dios da la palabra, y si Dios da la palabra, se hace, porque por su palabra se hicieron los cielos, la tierra. Con la palabra de Dios ya había, pero quedó una parte en las manos del rey. Y él tenía las lanzas y ahí estaba lo que Dios había puesto en sus manos. Y era su responsabilidad lo que haría, las veces, cuántas de las flechas usaría. No sé cuántas flechas tienes tú en tu aljaba, pero 3 es el promedio. Y salir de eso es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. La mediocridad te está separando de una vida grandiosa. Porque quizás Dios ya te dijo que ibas a ir a las naciones. Quizás ya te dijo que tu vida era para Dios. Quizás Dios ya te entregó la empresa que tú habías soñado. Quizás ya te entregó la familia que habías soñado. Él ya lo dijo en su palabra. Es más, puedes empezar a leer y Él dice que tú y tu familia serán salvos. Él habla eso sobre tu familia. Él dice que te va a bendecir, que todo lo que hagas Él va a bendecir, que todo lo que tocaras Él iba a bendecir. Ahí está ya la palabra. Y a veces lo que hace que no se cumpla esa vida extraordinaria que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra es que no hemos sabido utilizar la parte que a nosotros nos corresponde. 2,
no te detengas hasta que hayas terminado. Dile al que está a un lado, no te detengas. Debería sacudirte la mente el hecho de que Dios quisiera dar al rey Joás una victoria completa y lo único que necesitaba era que el rey golpeara una flecha 5 o 6 veces. Y 10 o 20 si el rey lo hubiera hecho y lo hubiera decidido. Pero solamente lo único que se necesitaba para dar la victoria a Israel, después de un historial de una promedio de derrotas y muertes para Israel y pecado para Israel, era que el rey tomara la flecha y tocara el piso 5 o 6 veces. Era lo único. Hasta que se le dijera, hey, detente. Lo único que Dios buscaba era alguien que no se rindiera. Tal vez lo que Él necesita es alguien que no se niegue a rendirse en nuestro día de hoy. Quizás Dios necesita a alguien que no se rinda para nuestra ciudad, una iglesia que no se rinda, una vida que no se rinda, pero a veces has estado a nada, créeme. Escucha esto. A veces has estado a nada de que se cumpla algo en tu vida. Quizás a nada de que ese milagro de sanidad. Quizás has estado a nada de ese milagro de restauración. Quizás has estado a nada de que tu ministerio explote en su máximo esplendor. Quizás como iglesia hemos estado a nada, como iglesia a nada de cumplir el total lo que Dios nos llamó como iglesia en su... Pero nos cansamos. Nos rendimos. Ojalá, o qué triste, o no sé si fuera triste o poder ver uno como, si hubiera orado una noche más, si hubiera persistido un día más, si le hubiera hablado de Dios una vez más, si hubiese perdonado una vez más, Dios ahí hubiera sucedido, pero nos rendimos. Como país, como ciudad actualmente y no sabemos porque vienen elecciones para nuestro estado y nuestra ciudad y es muy normal quizás decir, pues, ¿qué tiene? Vamos de mal en peor, no sabemos qué. No nos vamos a rendir. No sé si tú vienes o no a la oración de los sábados. No sé si te conectas o no, iglesia, a la oración de los sábados. Pero la iglesia va a seguir y va a seguir como esta flecha. Porque a lo mejor falta una más. Porque a lo mejor es una oración más para que Dios cumpla el propósito para nuestra ciudad. Y como iglesia nos hacemos responsables de no rendirnos, de no cansarnos. Y en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida, haz lo mismo. No te rindas, iglesia. No te rindas. En esta temporada más que nunca, no te rindas. Y créeme, van a venir temporadas difíciles y cada vez más difíciles. Sí, la Biblia lo dice, pero no te rindas. Porque lo único que necesitaba el rey era 5 a 6 veces, pero se cansó a las 3. No sé si se cansó. Le dio vergüenza que lo vieran haciendo eso. Dijo, ¿qué? ¿Me debo de ver raro haciendo esto? Quizás dijo, ¿para qué tanto? Ya dio una palabra, con eso basta. Hace falta nuestra parte, por eso le puse como título, es nuestro turno. Dios ya dio una palabra para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus generaciones. Dios ya dio una palabra para tu iglesia, Dios dio una palabra para tu ciudad y constantemente escuchas palabras de Dios aquí y constantemente puedes leer palabras de Dios en la Biblia y ya la palabra de Dios está dicha. Dios te ha hablado, te ha dado una dirección, te ha dado un llamado, pero ¿qué estás haciendo con las flechas que tienes en tu mano? ¿Te estás cansando o estás persistiendo en este momento? Porque quizás para que venga, no sé, el más grande avivamiento o para que venga la sanidad a tu familia, para que venga la restauración a tu familia, para que venga el trabajo de tus sueños, la bendición económica que necesitas, todo estás a nada, a un golpeteo más. Pero lo único que Dios necesita
es que no te rindas. Es posible que Dios está esperando para hacer más de lo que podemos pedir o imaginar, y está buscando por toda la tierra a alguien que se niegue a conformarse, alguien que se niegue a rendirse, porque la Biblia dice: yo puedo hacer más, mucho más de lo que tú puedes pedir, de lo que tú puedes imaginar, contigo, con tu vida, con tu potencial, con tu trabajo, en todo. Él puede hacer mucho más de lo que puedes pedir, mucho más de lo que puedes imaginar. ¿Y por qué no ha sucedido? Porque Él está esperando a alguien que no se rinda. Y es que nuestra humanidad se rinde, sí. Porque si todos pudiéramos ser extraordinarios, pues no fuera, esto no es así. Para poder ser extraordinario necesitamos decidir salir del promedio y no rendirnos, porque ¿cuántas veces has salido del promedio? ¿Cuántas veces lo has intentado? Voy a ponerte con algo fácil, porque ayer el Chifu no sabe. ¿Cuántas veces has intentado ser la persona fit que siempre soñaste? Un montón de veces. ¿Y cuántas veces has regresado? Has sido la persona fat. Díganlo, a ver, levanten quién lo ha hecho aquí. O sea, todos lo hemos hecho. Quien no es porque es demasiado flaquito como la Anita, pero los demás que somos gorditos. ¿Cuántas veces dices: ahora sí, pastor, aquí estoy, ¿qué hago? Ahora sí, dígame, pastor, yo le voy a entregar mi vida a Dios, voy a hacer todo. Y en la primera adversidad, la primera vez que ya no te hablaron como te gusta, quizás la primera vez que Dios no estaba respondiendo como creías y las cosas se pusieron difíciles, ay, mejor vengo nomás los domingos. Si quedaron en silencio porque es verdad, o cómo es, me ha pasado a mí. Pero el decidir salir del promedio es una decisión diaria. Escucha, te voy a abrir mi corazón. Hace tiempo yo creía en mi mente finita y muy tonta que lo mejor de mi vida, el potencial más grande de mi ministerio, iba a suceder cuando yo me casara. Estaba esperando al hombre de mi vida y decía: cuando yo me case voy a ser el pastor y la pastora, y voy a lograr y mi potencial más grande en mi ministerio, porque Dios me ha llamado y yo estoy segura de eso, va a suceder cuando eso pase. Pues ya tengo muchos años, no va a pasar, no es cierto, pero vivía frustrada. Y aunque había un potencial que podría salir de mí, o sea, yo podría salir del promedio como todos y ser un poco más y avanzar un poco más y esforzarme más y hacer la diferencia. Y aunque a veces quería, decía: no es así, no es. Hasta que yo tenga un esposo, mi potencial más grande va a lograrse. Y había sido una tonta toda esa temporada, hasta que un día yo entendí que lo más grande de mi vida no puedo esperar a que suceda mañana, porque ni siquiera sé si voy a estar mañana. Y Dios quiere hacer conmigo lo más grande, y mi vida no depende en la totalidad de mi alrededor. No sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a ser mi alrededor, no sé qué va a suceder, pero imagínate una vida esperando y ahí detenida en lo mismo, porque no es ahorita, lo normal es así. Hasta que entendí que no puedo vivir una vida promedio si no sé. Es más, esta pandemia nos ha dejado aún a todos más claros que no podemos determinar ni siquiera si vamos a llegar a una cierta temporada. No sé si voy a llegar a conocer a mi esposo o no sé si va a suceder algo o no, pero lo que sí sé es que hoy tengo que dar lo mejor. Hasta la última flecha que hay en mi aljaba la voy a dar, porque si mañana ya no existo, ¿para qué rayos quiero esas flechas? No me van a servir de nada, porque el rey, aunque se quedó con flechas o la flecha en la mano, ya no le servía de nada, porque
era en ese momento era determinante para él. Y quizás tú hoy estás en un momento determinante para tu matrimonio, determinante para tu familia, para tu área en el que te estás desenvolviendo laboralmente. Quizás es un momento determinante y estás esperando. Cuando mañana algo suceda, ¿por qué dejamos algo para mañana? Si ¿quién nos ha dicho que el mañana lo tenemos seguro? Nadie nos lo ha dicho. Deja de esperar, deja de guardar para mañana. Cuando nos vayamos al cielo, estas no van a servir de nada. No te detengas hasta que hayas terminado. Dios ya había dado una palabra. Oh my God, no había visto la hora. Pero no te detengas. Dios quiere hacer eso que quizás hemos pedido y mucho más. Él lo quiere hacer, pero está esperando personas que no se rindan a la primera. No quiere niñitas lloronas, pues. Él espera personas que entiendan y sean determinantes. Y aunque el camino de ser extraordinario es complicado, no es fácil, quizás va a haber complicaciones, pero vas a seguir ahí determinado. Es algo que determinas día con día. Toño, es que no subes, es tu culpa, no la mía. 3, y esta es una palabra que quiero darte y quizás es para ti esta noche. Recoge tu arco, tus flechas y comienza a golpear. Quizás te has encontrado cansado, quizás has dejado, has tirado tanta habilidad, aunque tú la menosprecies, tanta habilidad que Dios ha puesto sobre ti. Ese ministerio, esos dones, esas habilidades, el llamado que Dios tiene para ti. Levántate este día, recoge tu aljaba, recoge tus flechas y comienza a golpear y a golpear y a golpear, porque en una de esas, esa oración va a ser contestada, pero es tiempo de que tú lo hagas. Oye, Dios, ¿cuándo mi ministerio va a llegar a lo más grande? ¿Por qué no lo has hecho? Pues es tiempo de que tú te lo hagas, que tú estudies, que tú busques, que tú vayas más allá, que tengas una relación más grande. Cuando mi vida laboral va a ser lo que me prometiste, cuando tú hagas tu parte, cuando golpees, cuando seas excelente, cuando sigas y sigas. Y este es el tiempo, iglesia, de tomar nuestras flechas. Dios nos ha llamado para hacer una diferencia en esta ciudad. Podemos conformarnos con ser una iglesia promedio que habla de la palabra de Dios hasta donde nadie se sienta incómodo. No hay que hablar de eso por si viene alguien y se siente incómodo con eso, pero es la palabra de Dios. Tenemos que ser una iglesia que levanta la voz. Este es el tiempo de como iglesia levantar el reino de Dios en alto, levantar lo que su palabra dice. Esta es la temporada de nuestra iglesia. No podemos esperar más tiempo. Vamos, ponte de pie, ya voy a terminar. Pero iglesia, no esperes. No sabes qué hay mañana. No conocemos el mañana. Pero este es el tiempo de que recojas tu arco, agarres tus flechas y comiences a golpear. ¿Qué caso tiene guardarlas si no te van a servir una vez que ya no estemos aquí en la tierra? No puedes llevártelas contigo cuando hayas dado tu último aliento. Tienes una sola vida para utilizar todo lo que se te ha confiado, por lo que deberías no guardar nada para la próxima vida. Jóvenes, no eres joven todo el tiempo, ¿verdad, papás? Tus fuerzas, tu tiempo que quizás tienes, no es esta es. No, espérame, ahorita déjame vivir una vida a mi manera y luego vemos lo que Dios quiere para mí ya que soy una persona adulta. No sabemos qué va a suceder. Este es el tiempo, iglesia, este es el tiempo de levantarnos, porque quizás estás a nada de una oración contestada. Quizás estás a un golpeteo de una oración contestada, a un golpeteo de que Dios hagas lo completo en tu vida, que Dios te dé libertad en tu vida, que Dios traiga todo lo que Él tiene para ti. Y hoy yo decidí orando en mi oficina, en medio del gobierno del estado. Ay, disculpa.
discúlpenlo, dicen por qué no trabajamos, pero ahí yo decidí que hoy puede ser el mejor día de mi vida, donde le dé a Dios todas mis habilidades, donde le entregue a Dios todos mis talentos, todo mi recurso, todo mi tiempo, donde como persona levante mi voz y haga que todos conozcan acerca del reino de Dios, porque esta es mi misión aquí en la tierra. Y si mañana ya no estoy y no he cumplido mi misión aquí en la tierra, ¿qué voy a hacer? No vivas como si hubiera un mañana. No te detengas hasta que termines. Este es tu tiempo, iglesia. Un rey que hubiera permanecido golpear y golpear eran 2, 3 veces más y un pueblo hubiera cambiado. Una iglesia que no se detenga a orar, porque una oración puede hacer la diferencia en nuestra ciudad. Una iglesia que no deje de hablar el evangelio de Dios, su verdad y su palabra, porque estamos a nada de que alguien más y toda nuestra ciudad conozca de Dios, su verdad, su palabra, y como iglesia vamos a avanzar. Este es el tiempo. Nuestro pastor ha tomado decisiones importantes, ha comenzado a hablar bases de nuestra iglesia, y quizás ha sido complicado, pero como iglesia vamos a vivir expandiendo el reino de Dios. Esa es nuestra misión. Pero no te detengas. Este es tu tiempo. En tu ministerio, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, da todo. Este es el tiempo. Dios te llamó para algo. Él ya dio la dirección. Dios ya mandó la flecha. Él ya lo hizo, Él lo prometió. Pero ahora nos toca a nosotros, con los recursos que Él nos dio, para administrar correctamente, hacer nuestro trabajo. Levanta tus manos esta noche y sobre todo levántalas. Si tú hoy dices: he tirado ya mi flecha, había tirado ya mi aljaba y no había estado caminando, he vivido la vida creyendo que hay un mañana y un después. Señor, esta noche venimos delante de ti, Dios. Gracias por tu palabra. Hoy queremos desafiar nuestras vidas. No podemos ser mediocres. No nos podemos permitir ser del promedio. Quizás el promedio es lo común, quizás el promedio es lo fácil, pero lo promedio no consigue vidas extraordinarias. La única manera es decidir caminar diferente, vivir diferente. Quizás es un esfuerzo más grande y por eso algunas veces hemos regresado, pero hoy como iglesia nos comprometemos a avanzar. Tenemos que salir de la oscuridad, salir de lo oculto y comenzar a vivir una vida extraordinaria, una vida que vaya encaminada a tu palabra, encaminada a las palabras y las promesas que tú nos has dado. No nos vamos a rendir. No me voy a rendir en mi vida, tú lo vas a hacer. Mi parte yo comenzaré a hacerla sin rendirme, Dios. Levanta una generación que no es mediocre, que no se cansa, que no tira a medio camino su propósito. Levanta una generación que es firme, que entiende que puede estar a nada de que Dios lo haga, a nada de la explosión que Dios tiene, el cumplimiento que Dios tiene para su vida, Dios. Declaro que tú levantas una generación entendida, Dios. En medio de un mundo que lo común es dejar cosas a medias, tirarlo, las cosas fáciles nos llaman la atención, las cosas que no requieren mucho. Queremos levantar una iglesia que va en contra del promedio, que decide ser extraordinaria, que vive como si fuera la última oportunidad de hacer la diferencia. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Espero esta palabra haya retado tu vida como ha retado mi vida. Necesitamos decidir vivir una vida extraordinaria. Dios ya hizo su parte. Dios nos ha dado promesas,
pero ahora nos toca a nosotros salir del promedio. No es sencillo, no es sencillo, pastor, pero Dios nos ha llamado a hacer la diferencia en medio de este tiempo. Y Dios te lo dice, pa, no dejes de tocar y tocar, porque en un punto Dios va a oír. Dios escucha eso, y Dios nos ha dado promesas y te ha dicho que te entregará esta ciudad, y Él lo va a hacer. Y sé que a veces es cansado, es complicado, pero hay que permanecer, porque Dios entrega a los que son firmes y permanecen en su palabra. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en tu familia, Él lo va a hacer en tu vida, en tu oración. Quiero que le des un fuerte aplauso a Dios.